Hola, ¿cómo están? Soy Héctor de The Dojo MX y en esta ocasión vamos a hablar de bueno, vamos a hacer el primer ejercicio del primer set de los CryptoPals Challenge. Como les decía, es un ejercicio que quiero hacer y me gustaría compartir lo que voy logrando con ustedes en este canal. Voy a explicar que cada cosa que aprendí haciendo este ejercicio, supongo que va a haber algunos videos muy largos y muy difíciles, pero espero que les gusten. Entonces vamos a empezar con parece que es el ejercicio más fácil de todos, de todos los sets, todos los ejercicios, y es convertir eh, de hexadecimal a base 64. Pero aunque parezca muy inocente esto y si lo hiciéramos en nuestro día a día sería muy fácil lograrlo. De hecho, con googlear cómo convertir de base de hexadecimal a base 64 en Python o en Elixir o en lo que sea, nosotros lo vamos a hacer en Elixir, por cierto, pero con googlearlo les va a salir el ejercicio. Lo feo de hacerlo esto apurado por las tareas del día a día es que probablemente no entendamos al 100% qué es lo que está pasando. Y esto me salió por justamente esta regla que está aquí. Una de las reglas que establecen para trabajar siempre con criptografía los CryptoPals es que siempre debe superar en bytes crudos, digamos, o en bytes sin transformación y nunca en cadenas codificadas. Solamente se debe usar el base 64 para hacer pues impresión. Entonces, vamos a explicar qué es lo que está pidiendo este ejercicio. Este ejercicio te va a dar una cadena en, en formato hexadecimal, es decir, una cadena que contiene solamente los caracteres como los números del 0 al 9 y las letras A, B, C, D, E y F. Este es el sistema hexadecimal y lo que está pasando con esta representación es que imagínate que tienes una cadena cruda de bits o de bytes específicamente. Entonces cada byte compuesto por 8 bits tienes que descomponerlo en dos partes y entonces cada bit está representado eh, por dos caracteres hexadecimales. Entonces, la primera cosa que debes aprender de aquí es que la cadena hexadecimal más básica siempre está compuesta por lo menos de dos caracteres, porque nuestra unidad mínima, digamos, de tratamiento son los bytes, como está diciendo aquí, es decir, 8 caracteres. Entonces, la cadena hexadecimal más básica tiene dos caracteres por lo menos, que representan los 4 bits superiores y los 4 bits inferiores. Entonces, eh, cómo se transforma este 49 en bits, en bytes? Te lo voy a mostrar en Elixir. Espero que la sintaxis no sea demasiado extraña para ti. Y si lo es, déjame un comentario y podemos hacer te puedo dejar la documentación a la que puedes usar. O te puedo hacer un video que hable acerca de esto, ¿no? Entonces, en Elixir hay un módulo que se llama base y podemos usar la, la función de code 16, que quiere decir decodifica desde hexadecimal. Este símbolo de admiración significa si tienes un error, levanta una excepción, no me lo reportes, sino levanta la excepción. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es falla en vez de reportar la excepción. Entonces, dijimos que la cadena hexadecimal más básica está compuesta por lo menos de dos caracteres. ¿Qué pasa si le pido decodificar algo que nada más tiene un carácter? Entonces me está diciendo que este longitud de la cadena no es válida. Entonces, esto es algo que tal vez no sabías, yo no lo sabía antes de de pensar profundamente en esto. De hecho, traté de decodificar justamente esto. Todas las longitudes de cadenas hexadecimales son pares, es decir, viene por lo menos en dos. Vamos a intentar convertirlo ahora de manera correcta. Vamos a transformar un 0,1. Entonces, fíjate lo que me está devolviendo. Esta representación de aquí, entre 2 menor que y 2 mayor que, es la representación de bytes de Elixir. Entonces, lo único que trae aquí es un
byte que trae un 1, ¿verdad? Entonces, haz de cuenta que lo que escribió fue esto, 0000, es el 0 de enfrente de nuestro cadena hexadecimal, y luego este 1, ese es nuestro valor binario. Entonces, lo, lo siguiente que tenemos que entender sobre este ejercicio es que, como dice aquí la regla, esta cadena y esta también son solamente representaciones. Son una forma incluso a veces de transferir datos para ciertos contextos, pero no son tu valor como tal. Siempre que trabajes tú con criptografía o con estos valores y estos protocolos, debes de usar bytes crudos. Ahora, la otra cosa que no entendía al 100% y que siempre había escuchado por ahí y que de hecho varias veces la usé, pero como te dije, en la apuración del día a día, es el base 64. ¿Qué es base 64? Pues es igual una codificación, una representación de los bytes, muy parecida a la hexadecimal, pero en vez de tener una base de 16 como los hexadecimales, tiene una base de 64. Entonces, ¿cuántos son los bytes que requieres mínimo para representar 64 eh, caracteres, digamos, 64 valores? Son 6. Entonces, voy a ponerte aquí en la descripción el RFC que describe cómo codificar en base 16, que es el hexadecimal, base 32 y base 64, y cómo se usan los paddings y otras cosas parecidas. Mm, entonces, aquí puedes ver que, por ejemplo, por qué una cadena de base 64 a veces tiene un igual del lado derecho. Mm, entonces, fíjate en, fíjate en lo que escribe aquí. Si quieres entenderlo profundamente, te recomiendo que lo leas. Yo solamente leí la parte de base 64 y entendí por qué las cadenas hexadecimales, más bien las cadenas base 64, a veces tienen un igual al final o dos iguales al final. Esta parte se describe aquí en el padding y te da las reglas que dicen qué pasa si una cadena de bytes no corresponde exactamente con lo que tú esperas. Entonces, vamos a explicar cómo se transforma de base 16 a base 64. La primera parte consiste en convertir los bytes de base 64, perdón, de base 16 o las letras de base 16 a bytes puros. Después estos bytes se convierten ahora sí en base 64. Tenemos dos maneras de hacerlo. La primera es, digamos que a lo salvaje, construyendo tú la función. Y la segunda es confiando en que en tu lenguaje o en la cosa que estés usando existe una, una biblioteca que lo hace. Normalmente un lenguaje lo suficientemente maduro o listo para producción lo va a tener porque es algo bastante usado. Y te voy a mostrar la solución con Elixir. Entonces aquí está la solución que yo implementé. Es esta. Entonces, esto que estás viendo aquí son documentación de Elixir que al mismo tiempo son test. Entonces, esta es la documentación o la descripción de la función. Y aquí después de examples puedo poner cómo escribiría en EX un ejemplo y qué esperaría. Y cuando corro los tests de Elixir, él corre estos ejemplos y me reporta si fueron correctos. Entonces aquí puse directamente el ejemplo que ellos pusieron, el ejemplo que viene en CryptoPals, que es este numerote hexadecimal o esta cadena hexadecimal gigantesca. Y lo que se espera de regreso es esto. Entonces aquí están los dos pasos que te dije. Primeramente recibimos la entrada. Este es el pipe operator que lo que hace es agarrar esta expresión de aquí y mandarla como primer parámetro a, a esto. De hecho lo voy a reescribir de una manera más sencilla, que es, primeramente voy a tener los bytes
Los bytes se van a sacar a partir del módulo base de code 16 y voy a tener el input. Y luego estos bytes se los voy a mandar a base en code 64, que es lo que estamos buscando. eh, y le voy a mandar esto. Sin embargo, esta implementación va a fallar porque generalmente lo que se espera como una cadena hexadecimal es una cadena con mayúsculas. Vamos a ver qué es lo que pasa en los tests. Voy a correr los tests de mi módulo para que lo veas. Y dice aquí que está fallando porque encontró un carácter que no pertenece al alfabeto de hexadecimal. Encontró una D minúscula. Entonces, el módulo de Elixir, que digo, tu lenguaje también es probable que lo tenga, si no tienes que hacer una conversión, recibe algunas opciones y aquí le puedo decir que las letras están en minúscula. Con esto ya debe ser capaz de transformarlo. Entonces, aquí está. Dice que ya corrió todo bien, tal como lo esperábamos. Y finalmente, lo que quiero que se quede claro de esta función es que podría ser un buen ejercicio implementarlo manualmente también para que entendamos profundamente cómo funciona el base 64. Aquí te voy a explicar un poquito solamente lo del padding y por qué algunas cadenas de base 64 terminan con un igual o dos iguales. Yo las veía las cadenas y pensaba que ese era un delimitador o algo parecido, lo que uno se llega a imaginar en la ignorancia, pero no es así el caso. Entonces te voy a explicar cómo está sucediendo aquí. Entonces ya tenemos el módulo implementado de CryptoPals, Elixir, y vamos a convertir el hex to base 64. Como dijimos, la cadena mínima es un 1. Entonces lo que dice el RFC de base 64 es que si tu, primeramente, si tu cadena es más chica que un triplete de bytes, es decir, la unidad mínima o lo que ellos llaman un quantum de conversión son 6 bytes, ¿no? Estos 6 bytes se pueden convertir en, en una cadena de esta tabla que te voy a mostrar aquí. Esta tabla de aquí es esta de aquí. Entonces, estos bytes se pueden, o sea, tus 6 bytes se pueden convertir, tus 6 bits, perdón, se pueden convertir en una de estas letras. Y entonces lo que estamos buscando es que para que tu cadena sea válida, pues tiene que ser un múltiplo de 6. Como estamos trabajando con nuestra unidad mínima de trabajo, son los bytes, son 8, es probable que tu unidad básica o que tu cadena no tenga un múltiplo de 6. Por ejemplo, imagínate que tienes pues como dije aquí, este ejemplo, es este valor hexadecimal. Este valor hexadecimal en realidad son 8 bits o un byte, no es múltiplo de 8. Entonces, ¿qué es lo primero que vas a hacer según el RFC de base 64? Es completar con ceros hasta lograr un múltiplo de 12, perdón, de 6. Entonces, en este caso completaríamos con 4 ceros para llegar a 12. Entonces, lo que quedaría es estos 4 ceros son el primer cero de nuestro hexadecimal. Luego tenemos un 1, que es el siguiente, y luego completaríamos con otros 4 ceros para que sea un múltiplo de 6. Entonces, esta es la cadena que vamos a transformar en, en base 64 en pocas palabras. Ahora, como te dije, lo que hace base 64 es reacomodar estos en grupos de 6. Entonces, lo que haría sería, va a tomar estos primeros 6 y luego va a tomar estos segundos 6. Y estos son nuestros dos caracteres. Entonces, esta representación es igual a, en pocas palabras, si lo transformamos en un índice, sería un cero y a ver, veamos, aquí este es uno, 2,
4, 8 y 16. Entonces sería un 16, un 0 y un 16. Entonces esas serían nuestras dos letras en pocas palabras. Vamos a buscarlas en la tablita. 0 equivale a A y el 16 equivale a Q. Entonces aquí están, justamente son estos dos AQ. Y ahora viene la pregunta, ¿por qué dos iguales? Entonces, esto viene explicado aquí en la parte de el padding. En realidad, base 64 no ocupa 64 caracteres, sino 65, que es el igual. Este es el padding. Y aquí están las reglas. Dice que si el último pedazo de codificación que vas a agarrar es un múltiplo de 24 bits, entonces no vas a usar el padding. Dice, si es un múltiplo, o más bien si son exactamente 8 bits, que es nuestro caso, vas a, eh, vas a usar dos caracteres, que son nuestros dos caracteres de los que ya vimos, la A y la Q, seguido de dos iguales. Y si tenemos un 16, es decir, 2 bits, lo que va a pasar es que tenemos tres caracteres y un igual. Vamos a comprobar que esto es cierto. Entonces ya lo hicimos con esta primera cadena que es un byte de, de hexadecimal. Entonces efectivamente es una A, una Q, que son los dos caracteres, y los dos iguales, que son el padding, porque dijimos que nuestra cadena es múltiplo de 8, ¿no? O más bien son exactamente 8 bytes. ¿Qué pasa si le metemos otro byte aquí? Vamos a ponerle otro 0101. Entonces, este es el segundo, más bien este es el tercer caso del padding que describe el RFC. Son tres letras y un igual. Y ahora vamos a hacerlo exactamente un múltiplo de 24, que es, pues 24 es múltiplo de 24 multiplicado por 1. Y aquí está, son cuatro letras completas, ¿no? Eh, ¿Cómo lo comprobamos de manera más fácil? Si ponemos puros ceros, por ejemplo, nos deben salir puras As. Entonces, espero que con este ejercicio, que en realidad la programación estuvo muy fácil, pero el entendimiento nos lleva a cosas que probablemente nadie te había explicado y que si quieres entender tienes que estudiar un poquito más a fondo. No sé si voy a hacer como ejercicio hacer mi propia codificación en base 64. Creo que sería un ejercicio bastante interesante en Elixir, sobre todo para trabajar con sus binarios. Espero que te haya gustado y coméntame si prefieres que lo haga en Elixir o en algún otro lenguaje. Y voy a poner también el link al repo en la base, en la descripción. Todavía no termino de acomodar. Esto no lo hice como en módulo principal, pero espero poder acomodarlo para que quede más organizado por módulos y no andar confundiendo a los que vean el código. Saludos y gracias por escuchar.